¿Cómo están? Buenas noches, alumnas y alumnos de la maestría en Administración Pública. Pues bueno, vamos con nuestro segundo video de nuestra materia y hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Y me gustaría abrirlo con esta pregunta. ¿Quién manda realmente en el Estado? Ya revisamos en nuestra sesión anterior lo que es el Estado y ahora, bueno, pues nos toca saber quién manda. Y aquí hay preguntas bien interesantes. Vamos a ver hoy lo que es el poder, la legitimidad y un análisis muy sencillo sobre soberanía. Y vamos a ver este asunto. Miren, vamos a imaginar tres escenas, tres escenarios para poder pensar en lo que es el poder. En este escenario hipotético, en la primera escena, en el primer clip, digamos, de esto, imaginemos una autoridad de tránsito que detiene la circulación de las personas y éstas obedecen. El semáforo, el policía nos detiene y nos detenemos. En la segunda, una figura pública, nómbrese como ustedes lo quieren nombrar, publica un mensaje a través de una red social, a través de un discurso, y miles o cientos de miles de personas modifican la opinión que tienen de algo o dejan de hacer algo. Y en la tercera, a ver si les suena similar, un grupo que no forma parte del gobierno impone reglas en un territorio mediante amenazas. Saben exactamente a lo que me refiero. En los tres casos que acabamos de ver, existe capacidad para influir. Pero a ver, desde la perspectiva social, los tres son lo mismo. Pero desde la perspectiva académica y de estudio, como es el caso de ustedes de maestrantes en administración pública, vamos a hacer una pregunta muy concreta, tres preguntas muy concretas. ¿En los tres existe autoridad? ¿En los tres hay legitimidad? Y en los tres casos que hemos escenarios o clips que hemos visualizado en nuestra mente, ¿estamos ante una forma aceptable de poder? La diferencia radical en esto es lo que vamos a ver en esta semana. Vamos a ver el pensamiento político, el poder y la soberanía, pero no como conceptos que están allá, les decía en la sesión anterior, allá viajando en el intelecto de los que están estudiando la maestría en el IUM. No. Vamos a verlos en la realidad. Los vamos a utilizar para comprender quién toma las decisiones, por qué a nosotros cuando el gobierno nos indica algo lo hacemos y qué ocurre cuando la autoridad legal no coincide con el poder efectivo y ejemplos van a sobrar, falta ver las noticias, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Hay una pregunta fundamental en todo esto que en realidad es lo que nos hace sociales y lo que nos hace humanos. ¿Por qué la sociedad obedece? Bueno, pues las personas no obedecemos, los ciudadanos no obedecemos siempre por la misma razón. En muchas de las ocasiones obedecemos por miedo, en otras por costumbre, pero también se puede obedecer porque confiamos en una persona o porque reconocemos que es una regla o porque consideramos que una decisión es justa y nos queremos sumar a ese acto de justicia. Por eso en esta sesión es muy importante que distingamos entre el poder, la autoridad y la legitimidad. Poder, dicho en términos casi académicos, es la capacidad de influir o de imponer una conducta desde el Estado. La autoridad es la pretensión reconocida de tener el derecho a mandar, es decir, se hace porque lo indica alguien que tiene la capacidad jurídica y legal para hacerlo. Y en cambio, la legitimidad es el conjunto de razones que hacen justificable este mandato. Vamos a ver que no es lo mismo legalidad que legitimidad, lo vamos a ver un poco más adelante. Una institución puede tener poder legal y sin embargo enfrentar una crisis de legitimidad. Si volteamos a lo que hoy pasa en el gobierno, es el claro ejemplo. Es la autoridad y no obstante hay una crisis de legitimidad que se ve reflejada, entre otras cosas, en los comentarios de las redes sociales. Un actor incluso puede tener poder real, poder territorial, sin poseer ninguna autoridad jurídica. ¿Qué pasó con los grupos de autodefensa de Michoacán? Es algo así, o por el otro lado, los grupos mucho más oscuros que ya tienen otras finalidades. Esta distinción es particularmente importante en nuestra materia porque vamos a entender lo que es el poder legítimo y el poder no legítimo. Pero miren, hagamos un recorrido que no sea una lista de autores, sino que más bien sea un ejercicio casi mnemotécnico que nos permita aprender esto. En la Edad Media, un hombre de nombre Agustín de Hipona, que después se convirtió en santo, y Tomás de Aquino, que también se convirtieron en santos, pensaron en la autoridad desde el orden, la justicia y el bien común. Es decir, era un asunto casi filosófico. De ahí recuperamos de ellos dos, de San Agustín y Santo Tomás, una idea muy actual. Gobernar es mucho más que controlar. El poder y tan más allá del asunto religioso, tan adecuado era su pensamiento que hoy se entiende que el poder debe siempre orientarse hacia una finalidad pública. Viene otra condición más, menos
menos amorosa, menos religiosa, y es con Nicolás Maquiavelo. Con él la política empieza a estudiarse ya desde un funcionamiento real, es decir, no de aquel ideal de San Agustín o de aquel ideal de Santo Tomás, no, no. Vamos a ver entonces, nos dicen que tenemos que ir, según Maquiavelo, más allá de las normas. Necesitamos ver los intereses, los conflictos, las capacidades y estos asuntos de las fuerzas entre la razón y la no razón que determinan lo que ocurre en la realidad, es decir, es el poder de carne y hueso. Hubo un personaje más adelante de nombre Jan Bodino, Juan Bodino, como nos lo tradujeron al castellano, que bueno, él dijo, a ver, vamos a entender una cosa, la soberanía es el poder supremo dentro de la comunidad política, es decir, nada por encima de la soberanía, es ese poder que le dimos al Estado. Viene otro teórico que a mí particularmente me gusta mucho, Thomas Hobbes, dice, bueno, vamos entonces a entender que el poder, la soberanía es la seguridad. Es decir, muchas de las personas aceptamos una autoridad para evitar un escenario de violencia permanente. Es decir, para que esto no sea la ley de la selva y la jungla, vamos a darle el poder a alguien para que lo ejerza y lo reparta en una buena condición. John Locke incorpora más adelante los derechos y los límites del gobierno. Ya el barón de Montesquieu explicó la necesidad de dividir el poder en ejecutivo, legislativo y judicial, algo que puede no gustar, pero bueno. Y Juan Jacobo Rousseau ya dijo, a ver, la soberanía no es algo que tenga el gobierno, lo tiene el pueblo. De ahí viene esta frase ahora tan tallada. Mucho más para acá, ya en el siglo XX, Max Weber analizó las razones de la obediencia y distinguió lo que es la dominación tradicional, lo que marcan la historia, la dominación carismática, estos líderes como Hitler, como Roosevelt, como el propio Napoleón, y la dominación legal racional. Es decir, esta última, lo que dice la ley, más el por qué lo dice, es efectivamente la base de la administración moderna. Entonces, Weber es uno de los autores más importantes porque bajo su óptica ya se divide el poder en cargos, competencias, procedimientos, expedientes y jerarquías. El gobierno, en el ejercicio del poder como hoy lo visualizamos, se lo debemos en mucho a Max Weber. Les decía hace un rato que vamos a ver lo que es legítimo y lo que es legal y vamos a distinguir varias cosas. Lo que es legítimo es aquello que tiene el reconocimiento de la sociedad. Y lo que es legal es aquello que fue aprobado por la autoridad competente para hacerlo. Es decir, les pongo algunos casos. Hay leyes que no nos gustan, pero que cumplieron el proceso legislativo y por lo tanto se tienen que aplicar. Son procedimientos y normas perfectamente legales, pero no legítimas porque no pasaron por un proceso de consenso social. Es decir, cuando algo es legal, tiene a veces legitimidad cuestionada y en una democracia como la que vivimos o como en la que aspiramos a vivir, la legitimidad no depende solamente de cómo ellos ganaron, tienen las condiciones para imponer la ley. No, no, no. A ver, tenemos que entender aquí el respeto a los derechos de las minorías, que las leyes sean imparciales, que haya rendición de cuentas, capacidad, y lo veremos más adelante, para resolver problemas y razones públicas que puedan ser comprendidas, ojo, comprendidas por la ciudadanía. Eso no quiere decir que todo aquello que el gobierno decida sea ilegítimo. Hay políticas necesarias, es decir, cuando se habla en las noticias, nadie quiere asumir el costo político, a esto se refiere. Es decir, a veces hay que aplicar la ley aunque no nos guste. En su caso, la autoridad puede justificar la decisión, demostrar su fundamento y finalmente lo que hacen todos, distribuir los costos políticos en varios niveles para que finalmente haya una figura que siempre salga lo más cándida posible. Entonces, una vez que hemos distinguido lo que es la legitimidad de la legalidad, vamos a pasar al siguiente punto que es la soberanía. Vamos a ver que se ha confundido últimamente que la soberanía es que el gobierno haga lo que quiera dentro de su territorio, pero no es así. Esta interpretación es de fondo incorrecta, porque en los estados constitucionales, como es el caso de México, la soberanía no es una licencia como la que le dieron a James Bond, una licencia para matar sin límites. No, no, no. En nuestro caso, el artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía tiene su origen en el pueblo. El artículo 40 señala además nuestra forma de gobierno y el artículo 41 señala que esta soberanía, digamos, etérea, digamos, subjetiva o difícil, abstracta, por llamarle de algún modo, se ejerce mediante los poderes constitucionales, ejecutivo, legislativo y judicial. Por ahí va el asunto. Entonces, nadie, ni la presidenta, ni la gobernadora, ni los alcaldes son titulares de la soberanía. Es decir, ellos únicamente son servidores públicos que ejercen ciertas competencias.
La soberanía le pertenece al pueblo y se organiza jurídicamente, aunque no les guste, en la Constitución. Es decir, como México es un país soberano, la presidenta no va a hacer lo que otros le pidan. No, a ver, es que no es que la presidenta haga, se trata de que se cumpla con lo que dice la ley y ya veremos un poco más adelante el tema de la jerarquía de leyes. Y aquí vale la pena una pregunta que hoy nos resulta por demás oportuna. Ante los ejercicios de hiperconectividad y de hipercomunicación, debemos entender que hay problemas como la inseguridad que cruzan las fronteras. La migración, el comercio, la delincuencia, el cambio climático, la salud, las plataformas digitales. ¿Qué necesitamos para atenderlos? Bueno, tratados, es decir, una forma legal, información compartida y sobre todo cooperación. Cooperar desde la óptica estrictamente académica, más allá de la política, no significa perder la soberanía. Es decir, es una forma de ejercer la soberanía, siempre que la decisión que se tome se adopte, sea pegada al orden constitucional, con reciprocidad, transparencia y sobre todo eso, un control democrático. ¿Qué vivimos hoy? Bueno, el problema aparece cuando un Estado como México carece de capacidades para defender sus decisiones, es decir, cuando en aras de la soberanía se pierden los argumentos legales y de razón, cuando los compromisos, por otro lado, se adoptan sin una deliberación suficiente ante quien deba darla, o cuando ciertos actores privados controlan infraestructura, información o recursos sin que haya una regulación. Es decir, este tema de que si se vendía Pemex se iba a perder la soberanía energética, ahí es donde entra. Entonces, la duda es casi casi filosófica. ¿Puede haber una soberanía como la concibieron en su momento Max Weber y como se planteó en su momento en nuestra Constitución en un mundo con la hiperconectividad de hoy? Se los dejo para la reflexión. Finalmente y casi para terminar, debemos entender que la administración pública no es algo que viva un día sí y un día no, o que descanse sábados y domingos. La administración pública ejerce su poder todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días autoriza, registra, cobra, funciona, es decir, entrega recursos, selecciona beneficiarios, sanciona y produce información. Esto es mucho más que una máquina técnica. Cada procedimiento administrativo que ejerce el poder lleva decisiones que afectan a personas, es decir, alguien que recibe, alguien que espera, alguien que paga, alguien que tiene una necesidad, alguien que recibe un servicio para sí o para su persona. El tema en todo esto de nuestra semana de esta ocasión es entender que ese poder que estamos hablando que le damos al Estado sea legal, técnicamente competente, transparente y lo que decían, regresemos hasta el inicio, Santo Tomás y San Agustín, orientado al beneficio público. Eso es muy importante. Finalmente podemos entender que el poder se desgasta con ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando una institución o un gobierno promete más de lo que puede cumplir. Y entonces se pierde la credibilidad. Y ese, desde mi punto de vista, es quizá el activo más valioso de la política. Una institución que actúa sin explicar sus decisiones inevitablemente debilita su legitimidad, como es el caso de las políticas de seguridad. Y por otro lado, una institución que carece de capacidad operativa también, aunque tenga todas las ganas de hacerlo, pero no lo hace, pierde esa condición del poder. Entonces, eso es muy importante. Por eso, para esta segunda fase del proyecto, les pedí un ensayo analítico con valor del 30%, como lo marca nuestra norma, en el que el título sea Poder, Legitimidad y Soberanía, es decir, un análisis aplicado a lo que hoy vivimos. ¿Qué quiero que hagan? Bueno, que seleccionen un problema público actual, es decir, que escojan algo, ya sea seguridad, agua, migración, seguridad sería muy fácil, energía, regulación de la red, en fin, cualquiera de esos. Lo importante es que sea concreto y que les permita identificar actores, competencias, fuentes de poder y capacidades administrativas. Creo que con lo que hemos señalado desde San Agustín, Santo Tomás, Montesquieu, Juan Bodino, Maquiavelo, Max Weber, Thomas Hobbes, todos ellos, ya con 4 que tomen, ya pueden ustedes integrarlo a este proceso. No se trata de que me resuman lo que ellos dijeron, sino que simplemente escojan, oye, efectivamente, Santo Tomás en Civitas Dei o la Ciudad de Dios, perdón, San Agustín, señala esto. No, bueno, en cambio, Santo Tomás, sus ejercicios de poder determina que tal cosa. Es decir, que lo podamos integrar de manera adecuada para que en su trabajo ustedes ya entiendan el poder, la autoridad, la legalidad y la legitimidad, para que desde ahí analicemos lo que es la soberanía, veamos cómo está plasmado en la Constitución y expliquen en el problema que ustedes hayan ocupado qué instituciones participan y qué capacidades se requieren.
para atender este problema que ustedes están planteando. Recuerden algo muy importante, a diferencia de la anterior, que era una actividad descriptiva, esta es una actividad analítica. Ustedes ya lo señalaron en la ocasión pasada. Bueno, ahora vamos a construir relaciones. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué tenemos los fenómenos de inseguridad que tenemos? ¿Por qué seguimos siendo de los últimos lugares en la aplicación de la prueba PISA? ¿Por qué hubo una sobremortalidad durante el ejercicio, durante la vigencia de la pandemia? ¿Por qué estamos enfrentando una crisis climática sin los argumentos necesarios para poder paliar los efectos del cambio climático? Eso es lo que tendrían que hacer. Y que ustedes aquí en este ejercicio, después de preguntas como esta que hayan planteado, pues decir, bueno, hay una serie de actores que inciden en esto. El crimen organizado, el sector económico, la sociedad civil, los colectivos, en el caso de los feministas, por ejemplo, tienen mucha influencia. Es decir, que ustedes me digan qué es eso, quién de ellos sí tiene autoridad legal, quién no la tiene, hasta dónde alcanza y qué controlan. Ahí eso es muy importante y es justamente el ejercicio analítico. Y al final, que vean algo bien, bien importante. ¿Lo que dice la ley se cumple o se puede cumplir? ¿Sí se puede? No se puede. Porque una atribución escrita en la ley no garantiza que exista presupuesto, personal, información o condiciones para cumplirla, ¿eh? Regreso a un ejercicio bien básico. La educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. ¿Y entonces quién le paga a los maestros? ¿Y entonces quién enseña los valores? Estos ejercicios yo creo que resultan interesantes. Para esta semana les dejo esta pregunta que nos puede servir para orientar el desarrollo del mismo. ¿Qué es más peligroso para un Estado democrático? ¿Una autoridad legal sin legitimidad o un poder de facto como el que se vive en ciertas regiones de nuestro país que consigue obediencia o sumisión sin tener la autoridad legal? La respuesta que puedan darle a esto, enfocada a su problema, es quizá lo más importante de nuestra materia. Si logramos responderla de manera adecuada, vamos a entrar justamente en lo que es la teoría del Estado y cómo éste aplica, les decía, no solamente en la mente del maestro o del docente o de los estudiantes de la maestría en administración pública, sino cómo estas preguntas son aterrizables a una realidad que vivimos todos los días. Finalmente, les invito a que revisen su documento, echen un ojito a la Constitución, no está por demás, y revisen qué autores van a ocupar para el caso que van a desarrollar y vamos a irnos para adelante con esto. Así espero sus trabajos para esta semana y que tengan un excelente, excelente curso. Gracias, buena noche.